Muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente después de unos 15 días en Cundinamarca. Y pues siempre es un gozo compartir con ustedes. Y veo que salí y cuando regreso hay más gente en el primer servicio. Qué bueno. Qué bueno. Los invito a ir a Colosenses 2. Colosenses 2 esta mañana. Y seguimos con esta serie sobre esta carta a los colosenses que ha sido de crecimiento. Adelante, papi, con confianza. Que ha sido de edificación, ha sido algo muy práctico para nuestras vidas al pensar en Cristo. Y ayer estaba en el avión regresando a Santa Marta. Y había algo de turbulencia, ¿verdad? Y entonces el avión hizo así, ¡guau! Y recordé un parque temático en mi estado de Minnesota, que a veces me falta un poco el vocabulario para estas cosas, pero tienen estas atracciones, montañas rusas, y había no sé cómo decirlo, mi atracción favorita fue un barco, fue un barco pirata, uno de esos barcos que va así, ustedes lo han visto, y algunos que van así, y hay otros, da toda la vuelta, pero lo tremendo de eso es que para así, y uno está colgado ahí, y da miedo eso, realmente da miedo, pero lo bueno es cuando uno se sienta, entonces hay un arnés, ¿sí? Varios cinturones. De hecho, un arnés, un cinturón y una barra que presiona fuertemente contra las piernas, y a mí me encantaba ese dolor porque era como mucha seguridad. Entonces después uno está colgado mirando y eso es alto, muy alto, pero uno se sentía seguro. A veces las monedas no, pero uno sí, ¿cierto? Y nada de gafas ni nada de eso, ¿verdad? Cuando leemos este pasaje en Colosenses 2, vemos algo similar, mucha seguridad vemos aquí en este pasaje. Miren conmigo el versículo 7, el 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice, iglesia? Arraigados y sobreficados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es como un arnés, cinturón de seguridad, barra, ahí que nos da una seguridad impresionante. Arraigados y sobreedificados en Él. Y vemos aquí que debemos entonces edificar toda nuestra vida sobre Cristo. Y por eso el título, muy sencillo hoy, edifica toda tu vida sobre Cristo. Y al estudiar este pasaje pensaba en cómo no lo hacemos a veces a nivel práctico. Lo decimos aquí, lo cantamos aquí, pero entre semana o incluso el domingo en la tarde ya se nos ha olvidado y no edificamos nuestra vida sobre Cristo. Como dice ahí, sobre edificados en Él. Porque eso es algo que en nuestra posición es verdad. Si hemos conocido a Cristo es la verdad lo que dice el 7. Pero la pregunta es en la práctica, si estamos edificando nuestra vida sobre Cristo en todo momento. En medio de toda dificultad, en medio de toda prueba, en medio de cualquier gozo también. En medio de una semana común y corriente, ¿será que estamos edificando nuestra vida sobre Él? Vamos a orar y para entrar al texto. Padre, queremos darte muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra, por el privilegio de alabarte como iglesia, Padre. Gracias por quien eres, gracias por Cristo. Gracias, Padre, porque en Él podemos estar totalmente seguros y podemos edificar nuestra vida sobre Él, Padre, de una forma muy práctica. Oramos que tu Espíritu Santo ministre al corazón de cada persona aquí, Padre, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Debemos edificar entonces nuestra vida, toda nuestra vida, sobre
Cristo. Y esto, como mencioné, suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Y vamos a ver aquí 3 hábitos que nos permiten edificar toda nuestra vida en Cristo cada día. 3 hábitos. Y vemos el primero aquí en el capítulo 2. Notarán ustedes que dividimos un poco el pasaje porque hay tanto en esta carta, tanto contenido, tanta enseñanza que por eso dividimos a veces una sección que de hecho va desde el 24 hasta el 5 o 7, dependiendo de cómo lo queramos dividir. Pero bueno, aquí vamos a leer el 1 al 3 del capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí vemos que él habla de varias cosas sobre la riqueza de conocer a Cristo, ¿cierto? Habla de las riquezas de pleno entendimiento, de conocer el ministerio de Dios en Cristo. Habla en el 3 también en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces en eso el primer hábito es estar siempre creciendo en nuestra satisfacción en Él. Estar siempre creciendo en nuestra satisfacción en Él. Porque aquí vemos que habla mucho de lo que tenemos en Cristo y lo que hay en Cristo mismo. Pero es una cosa escuchar eso, es otra cosa crecer en el conocimiento de Él. Crecer en la satisfacción plena en Él. Aquí en el versículo 1, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Me llama la atención eso. Él no los conocía, pero ¿qué dice sobre ellos? Que tenía una gran lucha por ellos. ¿Y en qué sentido? Pues era el apóstol a los gentiles, ellos en su mayoría eran gentiles, entonces en su corazón él los amaba y él los veía como parte de su ministerio. Y eso me llama la atención, porque a veces, podemos hablar de cristianos en otras partes, pero ¿cuánto los amamos? Si pensamos en cristianos en otra parte del mundo que están sufriendo en ese momento, y nos podemos preguntar si los amamos, si oramos por ellos. Y Pablo tenía eso en mente. Él quería verlos crecer. Y para él era supremamente importante. Aquí miren el 2. Para que sean consolados sus corazones. O aquí la idea es alentados, animados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso nos recuerda que conocer las riquezas de Dios en Cristo no es tan fácil. Como Pablo dice, él sostenía una gran lucha por ellos. Y para nosotros también saber algo aquí de la palabra es diferente a apreciar lo que vemos aquí en nuestra vida. Es decir, no solamente saber quién es Cristo, sino quién es Cristo para mí. Y estar completamente satisfecho en quién es Él. Vemos aquí el final del 2, realmente hay una variante textual ahí, pero podría traducirse como en algunas versiones, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo, u otra opción es conocer el misterio de Dios, el Padre, que también es Cristo, es decir, Cristo. En los dos casos, el enfoque es Cristo. ¿Ok? La gramática es un poco compleja, pero cuando hablamos del pleno conocimiento es para conocer a Cristo, y lo vemos en el 3, que está obviamente hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí habla en términos colombianos de una guaca, ¿cierto?
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él. Habla de quién es Él, pero también habla de que tenemos que conocerlo, ¿cierto? Porque uno puede tener un tesoro y no saberlo, ¿verdad? Busqué una ilustración para esto y encontré a una pareja de Escocia. Eso pasó hace como 20 años. Y ellos fueron a una feria y vieron un florero, una planta que les gustó mucho. Entonces compraron el florero por la planta porque estaba muy bonita. Y a los pocos meses se murió o se marchitó esa planta y pues entonces guardaron el florero en el altillo y lo dejaron ahí muchos años. Y cuando llegó un programa de televisión de antigüedades a su pueblo, ellos por molestar dijeron, no, ¿por qué no llevamos el florero a ver qué dice ese programa de televisión? Y resulta que fue el mejor tesoro que había en toda la feria. En pesos colombianos de hoy, valdría 209 millones de pesos. Y se me olvidó decir que lo compraron en una libra esterlina, en una venta de garaje. Imagínense ustedes eso, tener 209 millones de pesos escondido y no saber. Pero a veces hacemos lo mismo con Cristo, ¿cierto? Porque aquí nos dice en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y no nos fijamos en quién es Cristo. No nos fijamos en su valor, en todo lo que está escondido en Él, y por eso nos desviamos y buscamos otras salidas, otras respuestas, buscamos otras cosas, ¿cierto? Pero debemos estar totalmente satisfechos en Él y saber quién es Él. ¿Y qué hemos visto en Colosenses sobre Cristo? ¿Recuerdan? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el creador, el que sostiene todas las cosas por su palabra. Y vemos aquí, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues cuando pensamos en eso, ¿cómo conocemos a la Trinidad, por ejemplo? Pues a través de Cristo, ¿cierto? No sabríamos que Dios es trino si no fuera por la venida del Hijo, y al conocer al Hijo conocemos al Padre, y el Padre y el Hijo enviaron a su Espíritu, pero Cristo es la clave. Para conocer el misterio de Dios es a través de Cristo. Entonces, cuando hablamos de eso, debemos crecer en nuestro conocimiento de Él. ¿Será que hay algo mejor que Él? Qué triste es escuchar de personas que se han desviado de la fe, ¿cierto? Escuché hace 8 días, estaba predicando en una plantación de una nueva iglesia en Bogotá. En el campamento también escuché de una persona que se desvió, una mujer que se convirtió al judaísmo después de haber profesado a Cristo, y para hacerlo tuvo que renunciar a su fe en Cristo y todo. Pero yo veo qué triste, ¿cierto? Porque si una persona hace eso es porque no han entendido lo que dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como hemos dicho, debemos estar creciendo en nuestra satisfacción en Él. No solamente saberlo, sino disfrutar de quién es Él en nuestra vida y conocerlo más profundamente cada día. Me gusta mucho lo que dice John Piper, que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Con Piper él ha dicho varias cosas muy buenas. Para mí es la mejor que ha dicho porque realmente resume lo que la palabra dice. Para glorificarlo tenemos que estar satisfechos en Él. Y cuando estamos más satisfechos, Él se glorifica más. Eso es lo que Él quiere ver en tu vida y en mi vida y en Impacto Bíblico. Él quiere ver a una iglesia entregada y disfrutando y satisfecha totalmente
en Cristo Jesús, como cantamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaremos con Él si lo conocemos. Ahora, ¿tú puedes decir esto? Por ejemplo, niños, ¿ustedes pueden decir que conocen a Cristo? ¿Sabían que un niño puede conocer a Cristo? Porque Cristo vino y murió por los niños, por los adolescentes, por los adultos, ¿cierto? Y uno tiene que entender quién es Cristo, que es el Hijo de Dios y que vino para morir por nosotros. Incluso como niños pecamos, ¿cierto? ¿Cierto? Yo tengo niños y yo recuerdo cuando era niño. Entonces, eso es muy bonito pensar que Él vino para morir por los niños, los adultos, por todos. Entonces, la pregunta es si lo has recibido por fe, si has creído en Él. Y si lo hacemos es como agua para el sediento, pan para el hambriento, y con el tiempo debemos crecer en nuestra satisfacción en Él. Entonces, el primer hábito, ¿cuál es, hermanos? Estar siempre creciendo en nuestra satisfacción en Cristo. Bien, miremos el versículo 4 para ver el segundo hábito. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vamos a ver solamente este hábito en un versículo, aquí el 4. Y me gusta esta sección de la carta porque es bastante sencilla, por lo menos este versículo va conectado al 4 al 3, ¿cierto? Si entendemos quién es Cristo, Él dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces aquí el segundo hábito es estar siempre rechazando los engaños de Satanás. Siempre rechazando los engaños de Satanás. Porque cualquier engaño, ¿de quién viene? Pues finalmente del enemigo. Puede venir de otra persona, pero Él está detrás de eso. Él es quien quiere eso. Y vemos aquí nuevamente ese vínculo al 3. Si entendemos quién es Cristo, vamos a poder rechazar siempre los engaños de Satanás. Vamos a ver más sobre el engaño la otra semana. Ahí el 8, por ejemplo. Mirad que nadie os engañe. Pero no voy a entrar a eso. Sino que vemos aquí como el comienzo de esta parte de su argumento de entender quién es Cristo y así poder rechazar siempre los engaños de Satanás. Aquí, cuando habla de palabras persuasivas, eso se trata de argumentos convincentes, argumentos elegantes y atractivos, que hoy día los engaños son cada vez más hermosos, ¿cierto? Es decir, la publicidad, la forma en que el engaño viene es cada vez más bonito, podría decirse, pero tenemos que ver lo que está detrás de ese engaño. Porque cuando alguien trata de engañarnos, obviamente no nos va a decir. Y eso busqué varias veces en el Antiguo Testamento. Hay varias ocasiones en donde el pueblo de Israel fue engañado. Y por ejemplo pensé en Josué, en el libro de Josué, no tienen que ir hasta allá, pero recuerden en el capítulo 9, los Gabaonitas eran muy astutos y ellos escucharon que los israelitas venían y que iban a destruir todas esas naciones. Entonces, ¿recuerdan qué hicieron ellos? Se vistieron de ropa viejita, con sandalias rotas, con pan seco, lleno de moho, y ellos llegaron cansados y no, que hemos estado viajando muchísimo tiempo, y estaban o venían de la vuelta de la esquina, o desde la vuelta de la esquina, estaban ahí mismo y llegaron y los engañaron. Y hay una razón por eso, porque en el libro de Josué consultaba al Señor, pero en el capítulo 9, 22, en el 9 habla de que no consultaron al Señor. Entonces por eso fueron engañados. Pero cuando pensamos nosotros en un engaño, si no consultamos,
Y esto es triste, como pastores lo hemos escuchado, que a veces alguien empieza a inquietarse por doctrinas, por enseñanzas, y empieza a como escuchar y no consulta. No consulta al Señor, no consulta con otros hermanos o con nosotros como pastores. Y lo triste es que después de un tiempo, si no consulta, se puede engañar. Y por eso Pablo dice que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque esas sectas, esos grupos, otras religiones, porque yo he conocido personas que se han convertido al Islam, por ejemplo, y uno dice, ¿a qué horas? ¿Y por qué? Si supuestamente conocía a Cristo. Pero como vimos en el primer hábito, si no estamos creciendo en nuestro conocimiento de Cristo, de su palabra, de estar satisfechos en Él, fácilmente alguien llega con otro sistema, otra religión, otra forma de vivir y nos puede engañar, nos puede persuadir. También cuando pensamos en el mundo, el mismo mundo, la atracción del mundo, que nos engaña también. Uno empieza quizás a recordar otros momentos de su vida y se puede engañar si no recuerda qué es el mundo y qué ofrece al final. Pensé en un buen matrimonio. Que en un buen matrimonio, si el hombre está enamorado de su esposa y está creciendo en ese amor, no se va a dejar tentar por otra mujer, ¿cierto? Igual la mujer, si está enamorada de su esposo, si está creciendo en ese amor, alguien puede hablarle bonito y no va a escuchar, ¿cierto? Pero si uno está mal en su matrimonio, si uno está apático, si uno no está cultivando ese amor, fácilmente llega otra persona y empieza a hablar bonito, empieza a decirle cosas, ¿verdad? O a veces puede ser una persona muy atractiva físicamente y uno se podría dejar seducir, ¿cierto? Cuando vemos la Biblia, Dios habla mucho de su relación con el pueblo como un matrimonio. Y la idolatría, por ejemplo, Él la llama fornicación espiritual. Porque el problema es cuando no estamos satisfechos en Cristo, viene una tentación, viene un engaño, y como no estamos satisfechos, ya empezamos a pensar en eso. ¿Será que sí? ¿Será que dejo esto de Cristo? ¿Será que dejo a la iglesia? ¿Será que pruebo un rato a ver cómo me siento? Y obviamente eso es dejarse llevar por ese engaño. Y el resultado es muy triste, hermanos. Es muy triste. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, con cualquier tipo de engaño, ya sea doctrinal, es decir, falsas enseñanzas de otro grupo, o práctico, un engaño práctico de pensar que no necesitamos a la iglesia local, o no necesitamos estar en la palabra de Dios cada día, o no necesitamos orar todos los días. ¿Y qué pasa si dejamos la palabra, si dejamos la oración, si dejamos la palabra? O ya dije eso, ¿verdad? Si dejamos de congregarnos, ¿qué pasa con eso? Pues el engaño nos empieza a jalar, ¿cierto? La tentación crece en ser cada vez más atractiva porque nos dejamos llevar por el engaño de Satanás. Pensé también en otro tipo de engaño, el engaño económico. Y esto lo vemos en las redes, ¿cierto? Que ciertas personas que encuentran la nueva forma de enriquecerse y quieren que todo el mundo se una. No, que aquí hay plata, que esto va a crecer y uno los ve quizás en conferencias en otra parte del mundo o algo y es la pasión de ellos. Pero hermanos, con esas cosas tengan mucho cuidado porque eso de si te prometen la luna, pues seguramente no la vamos a comprar, ¿cierto? Y en eso uno puede ver ese engaño también, que parece algo desligado de la fe cristiana. Pero si uno se deja seducir
por ese deseo de hacerse rico, de ganar plata fácil, también nos puede engañar eso. Y es muy triste, porque muchas veces empieza también un desvío espiritual con ese desvío. Ahora, hay negocios buenos y todo, pero nunca debemos poner eso en el centro de nuestra vida. Nunca debemos pensar que eso nos va a cambiar la vida, que nos va a salvar, porque hay un solo Salvador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, ¿cierto? Pero qué triste ver otras personas que buscan un Salvador diferente y piensan, eso me va a dar la vida que siempre he soñado. Y no es así. Solamente Cristo nos da la vida que Dios quiere y debemos estar totalmente satisfechos en Él. Y cuando estamos satisfechos en Él, nos pueden hablar bonito, nos pueden ofrecer muchas cosas, pero no vamos a caer en la trampa. Amén. Bien, ahí miremos entonces el tercer hábito. El primero, ¿cuál fue? Siempre creciendo en la satisfacción en Cristo. El segundo, siempre rechazando los engaños de Satanás. Y miremos el 5 al 7. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí vemos el tercer hábito. Si vamos a edificar nuestra vida sobre Cristo diariamente, debemos estar siempre perseverando en la fe que hemos recibido. Debemos estar siempre perseverando en la fe que hemos recibido. Y lo vemos ahí porque Pablo habla en el 6 de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Podríamos traducir a Jesucristo como Señor, pero cuando él habla de recibir es el mismo verbo que vemos en otros contextos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:3, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Habla de una tradición importantísima sobre Cristo, en ese caso que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces aquí también, cuando habla de recibir, habla de escuchar una tradición de la palabra de Dios y aceptarla, recibirla y fundamentar nuestra vida en ella. Ahí en el 5 también, miren el final del 5. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso habla de perseverar en la fe. Porque también tenemos que perseverar, tenemos que seguir creciendo en la fe que hemos recibido. Ahí en el 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y literalmente en Él va primero. En Él andad, porque el enfoque es Cristo. Y también lo vemos en el 7, arraigados y sobreedificados. ¿Qué dice, iglesia? En Él. O sea, en Él andad, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esto es algo que hemos recibido. Si tú has recibido a Cristo, has recibido una fe depositada en las Escrituras. Una enseñanza sobre Cristo, pero nuevamente tenemos que perseverar en esa fe en todo momento. Para perseverar en la fe necesitamos ser un árbol con las raíces firmemente conectadas a Cristo. Y esa palabra arraigados, pues habla de eso, ¿cierto? Porque si miramos las raíces de un árbol grande, es impresionante. Y el palo de mango nuestro en mi casa no es tan grande,
pero algunos saben que tocó romper un tubo ahí, un problema, no voy a hablar de eso, es feo. Pero el caso es que tocó cavar y ver las raíces de ese árbol, y es impresionante. Como salen, ¿cierto? Salen y con eso se sostiene ese árbol en todo momento. Y así debemos ser nuestra vida. Si vamos a perseverar en Cristo, es tener esas raíces firmemente cimentadas en Cristo, en todo momento. Y así cuando venga la tormenta, la brisa loca, cualquier cosa, esos aguaceros en nuestra vida, ahí nos mantenemos firmes, sobre edificados en Él, que habla también de pensar en Él como el fundamento de toda nuestra vida, de decir, no, voy a edificar mi vida sobre Cristo en todo momento. Toda nuestra vida debe depender de Él, como un edificio descansa sobre su fundamento. Y hemos visto a veces casas que se han caído, ¿cierto? Se han tumbado porque no tenían un buen fundamento. Y cuando estaba escribiendo este sermón, estaba en Tenjo, en un restaurante que me gusta mucho allá. Suelo tomar un cappuccino allá y estudiar. Y estaba solo y a las 4 llegó todo el personal del restaurante. Los meseros, la dueña, todos ahí alrededor mío. Llegó el perro del restaurante a mendigar al lado mío. Este mesero estaba chupándose los dedos, alto volumen. Puso a sonar su musiquita a alto volumen, que es algo nuevo que no me gusta, hermanos. Para eso los auriculares. Bueno, y en la otra mesa estaban riéndose mucho y yo tratando de estudiar la palabra de Dios. Y algunos quizás me conocen con esto, que a veces esos sonidos, eso de chuparse los dedos, no. Pero en ese momento pensé, tengo que dejar que este versículo me oriente. Y dije, no, voy a prestar atención a lo más importante, porque hay ruidos por todos lados, distracciones, y me puse a mirar esos versículos aquí, y lo vamos a leer otra vez. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y creo que lo que me pasó a mí es una metáfora de lo que puede pasar en nuestra vida, porque puede haber muchos ruidos molestos en tu vida, muchas distracciones, perros mendigando al lado tuyo, muchas cosas que te pueden desviar. Pero si te enfocas en lo más importante, vas a ser como un láser que va directo a lo más importante. Y eso es lo que necesitamos para perseverar en la fe. Porque, ¿qué pasa si empezamos a prestar atención a todo lo que pasa alrededor nuestro? Y si no estamos enfocados en Cristo, esas cosas nos van a molestar, nos van a descompensar, si es una palabra, creo que sí. No nos van a ayudar, ¿cierto? Porque para perseverar tenemos que fijarnos en Cristo, fijarnos nuevamente en Él. Y pues voy a confesarles algo, se me pasó, o no estaba pensando que tenía que predicar este domingo. Entonces el hermano Rodolfo me escribe el viernes y me dice, pastor, ¿cuál es el título del sermón? Y le dije, hermano, creo que el pastor Alfredo predica. Y yo tranquilo. Después hablo con él y me dice, no, tú estás en el cronograma. Pero hermanos, fue tan hermoso, y en 2 días de estudiar aquí, Dios usó esto en mi vida. Porque la verdad, uno puede estar enseñando la palabra, uno puede estar predicando la palabra, uno puede estar haciendo muchas cosas, pero es posible olvidar lo que dice ese versículo. Es posible estar simplemente en una rutina espiritual. Es posible andar todo el día sin pensar en Cristo. Y eso me
pues Dios lo usa en mi vida mucho porque a veces uno está tranquilo, pero no está pensando en Cristo, no está hablando de Cristo, no está viviendo para Cristo, aunque conocemos a Cristo. Y qué triste, pero qué hermoso es perseverar en la fe y edificar toda nuestra vida sobre Él en todo sentido, y eso de manera muy, muy práctica, en todo momento, de estar dándole gracias. Miren cómo termina el 7, qué hermoso. Si hacemos esto que dice, hermanos, abundando en acciones de gracias. Ahí, una vida arraigada, sobreedificada en Cristo, es una vida de acciones de gracias. De estar no solamente agradecido, sino que dice abundando en acciones de gracias. Y eso ya lo vimos. Recuerden, miren el 1:12, el capítulo 1, el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos aquí entonces que esto de acciones de gracias es algo que debe hacer parte de nuestra vida. Ya lo hemos visto, pero nunca debemos olvidar eso. Y pues cuando miramos todo este pasaje y estos versículos 6 y 7, es muy triste pensar en personas que no han perseverado en su fe. Y eso, como ya mencioné, lo escuchamos con falsas enseñanzas, la atracción del mundo, personas que simplemente han dejado de congregarse. Pero qué hermoso es ver cuando alguien persevera, ¿cierto? En la fe a pesar de todo. Y fue un gozo para mí hace 8 días estar en esa plantación que les mencioné y ver a un hermano que ha estado aquí. Él se llama Oscar Páez y hace 6 años él vino como joven para estar 15 días con nosotros. Estuvo en Impacto, fue con nosotros a Medellín, el hermano Rodolfo, el pastor y yo. Y compartimos mucho con él. Y qué bonito, hermanos, verlo perseverando en la fe, ya casado, ya como pastor de esa iglesia, trabajando con otro pastor misionero. Y eso es bonito. Pero estaba pensando en una cosa más, que no es una cuestión de 6 años, sino qué hermoso será verlo dentro de 30 años perseverando. Amén. Y en eso igual para nosotros, que Dios nos encuentre fieles, perseverando, sirviéndole con gozo, dándole gracias siempre. Entonces pensemos en una respuesta personal, pues edifica toda tu vida sobre Cristo. Debemos estar siempre creciendo en nuestra satisfacción en Cristo, conociéndolo más profundamente, siempre rechazando los engaños de Satanás. Y eso es algo de todos los días, porque hay tentaciones en todo momento, y siempre perseverando en la fe que hemos recibido. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Sobre quién estás edificando tu vida? Pues la respuesta ojalá sea Cristo, pero si no es Cristo, pues Cristo está cerca. La palabra de salvación es la palabra de fe que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y creer en Él para ser salvos. Y me pregunto cuánto tiempo pensamos conscientemente en Cristo cada día. Eso fue algo que me llevé de ese pasaje aquí. Y en lo personal, como ya mencioné, vi una necesidad de crecer en eso, de saborear más su gloria, su persona y su salvación cada día. Voy a invitar al pastor Alfredo a venir para cerrar este servicio.
Bien, vamos a tomar unos minutos para pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar este mensaje. Yo no sé si usted había pensado en estas cosas antes de llegar aquí, pero ahora creo que todos sabemos por qué no estamos satisfechos en el Señor. Si no estamos satisfechos en Él, seguramente es por la falta de uno de estos hábitos. ¿Estamos recibiendo la enseñanza de Satanás o no estamos perseverando en la fe? Y eso impide que estemos satisfechos en el Señor. Y si lo ve de forma positiva, entonces tenemos que crecer en nuestra satisfacción en Él, o simplemente rechazar, como ya escuchamos, sus mentiras, sus engaños, sus ofertas, sus ofrecimientos, y perseverar en la fe. Y eso hay muchas otras cosas que podríamos decir. ¿Necesitan trabajar en un hábito de estos? ¿O solo el pastor Jonathan necesita trabajar en eso? ¿Sí? A ver, dígame si sí necesitan o no. Bien, quiero que le pidamos eso al Señor, ¿sí? Que nos ayude para que esto no sea solamente conocimiento, sino que podamos poner en práctica algo de lo que hoy escuchamos aquí. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Estamos avergonzados contigo, Señor, al pensar en la riqueza de tener a nuestro Salvador en nuestras vidas, Señor, y esconderlo ahí en un altillo, en algún lugar de nuestro corazón, que esté oculto, Señor, cuando es lo más precioso, lo más valioso, Señor, que podemos tener nosotros. Nos avergonzamos enormemente, Señor, de vivir de esta forma, porque esto es lo contrario a andar en Él. Y te pedimos perdón. Perdónanos por no ponerlo en el primer lugar en nuestra vida. Perdónanos por no darle el valor que Él merece, el lugar que Él merece en nuestras vidas, por no apreciar su obra, su vida, su muerte, su resurrección. Perdónanos, Señor. Admitimos que nos equivocamos frecuentemente. Admitimos que somos pecadores. Perdónanos, Señor. Y esto muchas veces crea una insatisfacción, inseguridad en nuestra identidad como cristianos. Y te pedimos perdón por eso. Porque no estamos disfrutando de ser tus hijos, de ser cristianos, de vivir como hijos tuyos, Señor. Perdónanos. Si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo de esta forma, escucha su oración esta mañana, Señor. Escucha su plegaria. Y si tú eres esa persona, dile al Señor con tu propia voz: perdóname, Señor. Señor, oramos para que podamos rechazar las mentiras de Satanás, para que no cedamos a la tentación, para que no, Señor, caigamos en la mentira, en el juego de Satanás, y podamos vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la vida. Que podamos, Señor, con determinación pensar en cosas que estamos haciendo, practicando, viendo. Y al salir de aquí, Señor, podamos renunciar a ellas para poder estar más satisfechos en Cristo. Háblanos, Señor, dinos lo que tú quieres que hagamos esta mañana. ¿Cómo respondemos a este mensaje? Y por último, Señor, enséñanos a perseverar en nuestra fe. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a tener esa idea, Señor, de un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor.
arraigados, cimentados, Señor, con raíces profundas en Cristo. Que nuestro conocimiento crezca, que nuestro amor hacia ti crezca, que nuestra fe crezca, Señor, hacia ti. Haz todo lo que sea necesario, Señor, para que nosotros te amemos más, para que nuestra mirada esté solamente en ti, Señor, y podamos vivir para tu gloria. Entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras cargas, nuestras luchas, Señor, diarias a ti, creyendo, Señor, que tú eres suficiente, creyendo lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, por último, si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, te pido, Señor, que hoy esa persona entregue su vida a ti y tenga toda la confianza, Señor, para reconocer humildemente que te necesita, Señor, pedir perdón por sus pecados, Señor, y que tú le abraces, Señor, esta mañana, le regeneres, le des vida nueva, Señor. Si tú eres esa persona, dile con tus palabras al Señor que reconoces que eres ese pecador, que has vivido apartado de Cristo y que hoy lo necesitas y lo aceptas como tu Salvador, como el Hijo de Dios, quien vino y murió por ti. Señor, gracias. Oramos por esta iglesia, que pueda crecer, que pueda ser arraigada, edificada, Señor. No para que sea vista por los hombres, Señor, sino por ti, Señor, para tu gloria. Damos gracias, Señor, y que este mensaje esté presente en nuestras vidas durante el resto de este día, esta semana que estamos empezando, Señor. Ayúdanos, Señor. Declaramos que te necesitamos y por eso pedimos tu ayuda con tu Espíritu Santo, Señor. Y te alabamos por siempre y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.